Bienvenidos una vez más a Violín Versátil, soy Eduardo Bortolotti y el día de hoy me alegra mucho tener en casa nuevamente a nuestros amigos de Schertler. Schertler, como bien saben, pues tiene bastantes soluciones, bastantes productos, pero si tú eres violinista o instrumentista de cuerda probablemente ya conozcas la pastilla, sobre todo bueno, en mi caso y que ya hemos hablado en este canal sobre el Stat V o Stat V. Pues precisamente hablábamos de la pastilla para violín, que también tienen para distintos instrumentos, y viene con un preamplificador. Pues el día de hoy venimos estrenando, o vamos a mostrar el producto que tienen estrenando en casa también el equipo de Schertler, el Yellow 1. Y ¡tarán! Y algunos estarán pensando, ¿no que yellow? ¿Y por qué veo algo blue? Y es que yo no sé si tenga que ver con algún tema daltónico, pero en general, bueno, es azul. El Yellow 1 pues viene a sustituir a lo que anteriormente venía con el Stat V, que sería el Stat Pre. Entonces digamos que este sería ya el anterior hermano que se va a quedar rezagado. Bueno, a ver, si tú ya tenías esto, pues te va a seguir funcionando. Esto básicamente viene a ser un upgrade o una versión más actualizada. Pues mucho de lo que viene ofreciendo precisamente Schertler últimamente, te invito más bien a que visites su página web, pues tiene distintos productos y todos son precisamente mostrando esa calidad top que caracteriza a Schertler. Pues como digo, vienen a pues actualizarse y después de muchos años sacan este producto nuevo completamente, en donde ya nos van a ofrecer ese upgrade, o sea, ese valor añadido cuando tú adquieres ya tu combo o compras tu pastilla, y en ese caso también junto al preamplificador que anteriormente, como digo, pues te daban esta cajita negra, que vamos a ver pues en qué cambia, en qué difiere y bueno, las cositas extras que nos están compartiendo nuestros amigos de Schertler. Y bueno, para los que no tienen ningún contexto de qué es un previo, para qué sirve un preamplificador, precisamente muchas de las pastillas en el mercado normalmente traen distinta impedancia y lo ideal es pasarlos por un previo, que lo que principalmente, o la función principal que tiene, pues que la impedancia regularla para que después puedas pasarla a cualquier otro sistema de amplificación, como puede ser un mixer, como puede ser tu amplificador. Muchos amplificadores acústicos ya traen ese previo o ese ajuste, digamos, para que al conectarlo pues ajuste esa pastilla. Sin embargo, pensando ya directamente en lo que nos incumbe, que sería la pastilla que yo uso, que también es el Stat V o Stat V, en ese caso esta pastilla funciona básicamente como un micrófono de electreto que necesita una alimentación casi phantom. No es una alimentación phantom tradicional, que en este caso ellos necesitan un previo de 10 voltios o una alimentación de 10 voltios, y por eso es que este nuevo, el Yellow 1, tiene un botón dedicado para ello. Después vamos a ver que también tiene ya ahora un botón para mutear toda la salida, y en ese caso pues si estás haciendo algún ruido, estás moviendo el violín o incluso vas a afinarlo, pues vamos a ver que también va a ser bastante útil para que no esté saliendo todo al frente, y en este caso pues también poder mutear o silenciar la salida de tu pastilla. Después tiene aquí un botón bastante interesante, que es el tema de warm, que en este caso el warm o la calidez del sonido pues va a ir pues ahí ecualizando ligeramente el sonido de tu pastilla, que va a depender también del sonido de tu instrumento, porque al final esto es como un micrófono. Y por último tenemos ahora sí un botón para controlar el volumen. Entonces, ¿qué cambia? Pues que anteriormente solamente tenías una perilla para el volumen, tenías una entrada y una salida, y ahora tienes aquí la entrada, la salida, más una serie de botones, y que también respectivamente tienes el control del volumen.
Y bueno, esto no es un video patrocinado ni mucho menos, porque si ya sigues este canal sabes que yo ya desde hace muchos años estoy utilizando Shertler y básicamente por eso es que hice mi primera reseña, porque bueno, yo ya utilizaba esa pastilla y al tenerla pues era más fácil que hablar al respecto. Y de ahí fue cuando pues el equipo de Shertler también se enteró que había hecho esa reseña o ese video, y pues recientemente por eso me propusieron también hablar de este nuevo preamp. En este caso vamos a conectar ahora ya la pastilla. Tengo aquí el violín y como bien conocerán, en el video anterior incluso hablaba de un cable que yo tenía, que era el cable cubierto con tela. En ese momento, pues ya después de muchos años empezó a generar una serie de fallos y pues también ellos ya han actualizado este cable, entonces bueno, también quiero aprovechar para mencionar al respecto. Me han enviado también ya el conector actualizado, que sería pues ya con un cable, digamos, de alguna forma tradicional, pero que está comprobado que va a generar menos fallas. En este caso, pues vamos a conectarlo ya al instrumento para que pasemos a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Bueno, yo todavía no le pongo la batería. En general, la única diferencia o cuestión que te recomiendo a tener a la mano es que anteriormente los tornillos pues eran unos de cruz y ahora pues es esta llave Imbus. Entonces, bueno, tienes que tenerlo a la mano. Aparte, aquí en el estuche no viene con alguna cosa adicional. Básicamente trae 4 gomitas por si quieres también ponerle algún antiderrapante, deslizante, por si lo vas a poner en el piso, pues que no se te mueva. Yo a este le había puesto una tira de velcro porque pues lo pongo a veces en mi pedalboard. Sin embargo, pues no sé si lo voy a hacer con esto, ya que también a raíz de la otra reseña que hicimos y que mostraba un poco como el clip que yo diseñé o que diseñamos con un amigo, pues también nos hicieron favor de enviar ya el clip oficial para que me cuelgue esto mejor en el cinturón como se debe, y en este caso pues colgártelo al cinturón. Aquí no trae la batería incluida, bueno, tendría que ponérsela, tenemos que abrirlo. En otro caso, pues ahora mismo para hacer las pruebas vamos a conectarlo simplemente a una toma de corriente con uno de estos eliminadores especiales de 9 voltios, que sería como lo que cualquier otro efecto en el mercado necesita. Una cosa a mencionar, la entrada, que ya vamos a regresar al tema de detalles un poco técnicos. Yo mencionaba que nuestra pastilla de Shertler necesita alimentación de 10 voltios y por ello tenemos un botón dedicado para ello. Pero la mayoría de pastillas también en el mercado, por si es que vas a estar cambiando de instrumentos porque por ejemplo este es de 5 cuerdas y tienes uno de 4 cuerdas, o porque usas este y aparte usas un violín barítono, pues vas a tener 2 pastillas. Digo, no tengo todavía la facilidad de tener 2 pastillas Shertler, sino yo encantado simplemente cambiar de Shertler a Shertler, pero bueno, en el otro violín no tengo una de esas pastillas, entonces sí que me viene bien simplemente desconectar esto y conectar, que estar pues dejando el violín, a veces cuidando de que no haga ruido, al final pues desconectando y volviendo a conectar un cable ahí abajo. Entonces con esto nos vamos a solucionar muchos problemas, que aparte de, como digo, tenemos el botón de mute y así podemos desconectar y conectar el nuevo instrumento. Vamos a hacer todo esto en un segundo, vamos a hacer los ejemplos de sonido, pero ya quería mencionarlo. Bueno, pues ya hice aquí algunos ajustes, ya estoy conectado, ya tengo el violín también conectado a mi pastilla al nuevo preamp. Aquí, como pueden ver, bueno, ya conecté pues el eliminador o la alimentación. Podemos apretar el tema del mute, por ejemplo, para que cuando activemos los 10 voltios pues no dé ningún golpe a la mesa o al sonido. Entonces, bueno, lo activo, desactivamos el mute y en este caso tengo todo el warm hasta abajo. Espero que se alcance a ver también aquí arriba. Bien, pues vamos a probarlo.
una disculpa si algo no llega a afinar del todo. Lo que pasa es que recientemente he tenido más conciertos y otros proyectos en donde estoy tocando con otro violín, pero ya sé que estás pensando que eso es cualquier excusa, así que intentemos dar lo mejor en este video. Vamos a probar subir más el volumen porque veo aquí, me llama mucho la atención que tenemos pues un LED verde que se activa cada vez que pues pasa una señal, o sea que estamos tocando, pero me da la curiosidad de si cuando llega a saturar, si este LED va a cambiar de color. Bueno, está bastante interesante, me gusta. Y ahora vamos a moverle al tema del warm. Vamos a subirle un poco. Lo voy a poner a la mitad. Bueno, el warm es básicamente un low pass, por lo que también estoy leyendo, básicamente corta las frecuencias de 1.4 kHz. Entonces, bueno. Sí, bueno, sí se puede caracterizar o llamar warm, o sea, sí se siente un poco más cálido o menos tal vez brillante. Vamos a bajarlo todo otra vez. Y ahora le voy a subir todo. Bueno, la verdad a mí me gusta más, yo se lo quitaría. Sí, al final yo creo que, bueno, es un poco el sonido al que estoy acostumbrado, pero probablemente también depende del instrumento. Este violín de por sí es un poco más oscuro porque en general, bueno, la construcción es un violín de 5 cuerdas y etcétera. Supongo que si pusiera esta pastilla en mi violín de 4 cuerdas, que es mucho más brillante, pues tendría que reducirle o aumentarle en este caso al tema del warm para hacerlo un poquito más cálido y jugar con ese low pass. Pero al final, bueno, se agradece porque, como digo, todo lo que tú puedas gestionar y editar, pues aquí a la mano, teniéndolo cerca y evitarte ir, por ejemplo, hasta un mixer, sobre todo si es que estás a la distancia, pues también se agradece, o sea que no tienes que estar pues moviendo botones en otro lado y cualquier cosa puedas hacerlo rápidamente desde tu bolsillo. Bueno, pues qué más te puedo decir, en general es un preamp de clase A que no te va a generar ningún feedback negativo, que tampoco te va a generar bueno, ninguna por ahí interferencia o algún ruido innecesario. En general pues es un producto de la mejor clase. Como digo, pues sus hermanos mayores son bastante reconocidos en el mundo de la música y bueno, pues te incluyen lo mejor de ese sonido aquí. Me gustó, o sea, yo estoy bastante contento. Igual, gracias Schertler
por enviar todos estos gadgets adicionales para que yo también lo pueda colgar directamente ya en mi cinturón. Creo que va a ser de gran ayuda. Ahora mismo ya vieron un ejemplo del sonido que también le da este preamp. No lo he probado todavía con la salida balanceada, lo vamos a probar próximamente, o sea que si también quieres estar pendiente, pues suscríbete. Dale seguir también a mis redes sociales como Eduardo Bortolotti Music o Bortolotti Music, o simplemente en el canal de Violín Versátil. En donde pues ya sea en uno o en el otro, también en Instagram estoy compartiendo mucho contenido y pues ahí también vas a escuchar. Pero bueno, es turno de que me dejes tú tus comentarios, de que me digas si tú ya tenías esta pastilla, pues si te estás decidiendo a comprar también este nuevo preamp, o en general si no conocías esta pastilla, pues qué te pareció el sonido, ya que pues con esta nueva combinación va a sacar un sonido muy chulo de tu instrumento. Entonces pues bueno, yo personalmente ya saben que de por sí usaba esta pastilla, por ahí como digo, en otro instrumento uso otra, ojalá en un futuro pues podamos incluirlo en todos los instrumentos, pero de momento con este instrumento se escucha bastante bien, así que es turno de que me dejes tus comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Eduardo Bortolotti y hasta la próxima.